El ferrocarril fue el símbolo del progreso en el siglo XIX, pero en Chile, en pleno siglo XXI, más bien parece el símbolo de la crisis, el despilfarro, las promesas incumplidas y hasta del escándalo. Daniel Matamala tiene algunos datos claves para empezar a entender qué ha pasado con los ferrocarriles en el país en estos años. Daniel. Claro, Mauricio, porque Ferrocarriles fue uno de los proyectos más queridos por el presidente Lagos, uno de los legados que quería dejar para la posteridad de su gobierno. De hecho, en diciembre de 2001, poco antes de las elecciones parlamentarias de ese año, inauguró la ampliación del servicio Santiago-Chillán, el nuevo servicio Terrasur. Pero esa era solo la primera parte de un proyecto mucho más ambicioso, el llamado Plan Trienal, que consistía de 3 proyectos fundamentales: el Merval, en el Gran Valparaíso, Biovías en el Gran Concepción y el tren a Puerto Montt. 3 proyectos que eran tan importantes para el gobierno que desataron una verdadera carrera contra el tiempo para que alcanzaran a estar listos antes de las elecciones presidenciales de 2005. Una carrera que llegó justo a tiempo, porque el 23 de noviembre del 2005 y el día siguiente, el 24, Lagos inauguró el Biovías y el Merval. Hubo evidentemente críticas por una supuesta utilización política de esas inauguraciones y así contestaba el entonces presidente Lagos a sus detractores. Y lo que he hecho durante estos años, ¿qué es lo que es? Bueno, entregar un conjunto de obras y asisto a aquellas que me parecen importantes. Esta me parece de particular importancia. También de particular importancia le parecía el tren a Puerto Montt, y por eso el presidente Lagos llegó el 6 de diciembre de 2005, 5 días antes de las elecciones, a inaugurarlo en medio de una fiesta popular en el sur. Escuchamos lo que dijo entonces. Cantaron los prisioneros. Ya estos fierros van andando, mi corazón está saltando, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar, adentro y hondo, las alegrías del corazón. Han pasado menos de 2 años desde este tiempo de campañas, de cortes de cinta, y ahora tú, Mauricio, nos cuentas qué es lo que queda de todas estas inauguraciones. Veámoslo gráficamente aquí mismo en el estudio, Daniel. El servicio más intensivo en cantidad de pasajeros transportados, recursos involucrados, frecuencia de circulación es el famoso Metrotren de Santiago a San Fernando, con más intensidad en el tramo Santiago-Paine y con algunas frecuencias menos de Santiago a Rancagua. Un verdadero tren de cercanías, como dicen los españoles, que permite trasladar a mucha gente que vive en ciudades cercanas a la capital hacia ella. Luego tenemos el servicio conocido como Terrasur a Chillán, pasando por puntos importantes como Talca. Este es el famoso tren que prometió estricto cumplimiento de horarios, con devolución de la plata del pasaje, incluso si es que había algún atraso. Desde antes estaba el famoso rápido de Santiago a Concepción. Eran los tiempos en que no había autopistas y viajar en tren durante la noche en pocas horas era mucho más seguro, más ventajoso y más cómodo que hacerlo en bus. Ya extinguidos los antiguos rápidos al sur, a Puerto Montt o a Valdivia, el famoso rápido del calle-calle, lo que pareció el retorno de los servicios ferroviarios a esas regiones fue el que ya vemos ahí trazado en verde, Santiago hasta Temuco, el Terrasur a Temuco, que ya empezaba, eso sí, ojo, a competir en desventaja con el transporte de buses porque el viaje tomaba más de 10 horas. Pero la red de ferrocarriles ha tenido también históricamente muchos ramales, algunos de ellos que permanecen son el Buscarril de Talca a Constitución, una atracción turística porque es un monumento nacional, tiene un carácter más o menos distinto. Y también está el tren local de Santiago a Laja y Renaico en la región del Biobío. Y llegamos al más controversial de los servicios ferroviarios inaugurados por el expresidente Lagos, el tren de Victoria a Puerto Montt. Una inversión de más de $100 millones. Ahí vamos a ver aparecer Puerto Montt al final de la línea verde, con trenes reacondicionados que se compraron a España, con estaciones restauradas e incluso un terminal nuevo en la ciudad de Puerto Montt. Se sumó por los mismos días el Biotren, un sistema de tren de cercanías en el área urbana de Concepción, con líneas que convergían desde San Pedro de la Paz y desde Chiguayante, desde Hualqui hasta Concepción, extendiéndose a Talcahuanos, también con trenes españoles reacondicionados, y el metro regional de Valparaíso nuevo, el Merval, con un tramo subterráneo, incluso en Viña del Mar, y uniendo el puerto de Valparaíso con todas las ciudades dormitorio del interior de Viña hasta Limache. Ahí lo estamos viendo. Pero este sistema de líneas no está funcionando así. Revisando todo el sistema ferroviario de norte a sur, nos encontramos con que algunos servicios, como por ejemplo el Terrasur a Temuco, no está funcionando desde Santiago, porque un socavón en la vía cerca de Laja lo impide. No se sabe cuándo podría ser repuesto este servicio. También desapareció hace 2 años ya el rápido de Santiago hasta Concepción.
Nos encontramos con que lo único que hay ahora entonces es un transbordo, un supuesto servicio ferroviario de Chillán a Concepción, pero es supuesto porque se hace en bus, por lo tanto no es un servicio en trenes y hay que hacer un transbordo sumamente incómodo. Y por otra parte, el servicio local de Concepción a Renaico también ahora sí que parece que merece llamarse el corto del Laja, porque solo llega hasta Laja y no llega hasta Renaico. Todos sabemos lo que pasó con el rutilante tren de Victoria a Puerto Montt, lo estamos viendo, lo vamos a ver allí en pantalla gigante, las estaciones están abandonadas, el servicio simplemente no funciona y de las fallas iniciales se pasó simplemente a una situación de desastre. Como un pobre sucedáneo, Ferrocarriles inauguró un pequeño segmento de servicio de Victoria hasta Temuco solamente, por lo tanto es algo muy lejos de la promesa que se hizo de Victoria a Puerto Montt. Y el biotren también está reducido a su mínima expresión, con menos trenes, carros más viejos que los que debutaron al comienzo, desmantelamiento de estaciones en estos últimos días por líos legales entre empresas. Este es el panorama actual. La mayoría de las fallas tienen que ver fundamentalmente con problemas de demanda, cálculos muy mal hechos de cuál iba a ser el verdadero uso de estos trenes y por qué hay tan baja demanda. Bueno, este es un problema que tiene que ver, Daniel, fundamentalmente con precios. Sí, Mauricio, precios bastante altos considerando la calidad del servicio que puede brindar actualmente Ferrocarriles. Vamos a hacer una comparación entre el servicio básico de EFE y el servicio básico de la empresa de buses más grande del país para el tramo Santiago-Concepción, ida y vuelta en una semana normal como esta y sin rebajas ni convenios de ninguna especie. En esa comparación, el precio de este pasaje en bus Santiago-Concepción-Santiago, servicio básico, recordamos, es de alrededor de 11.000 pesos. En el caso de viajar en tren, en cambio, este valor sube consistentemente hasta llegar a los 19.800 pesos, casi el doble. Ahora, esto podría compensarse con la mejor calidad de servicio, con la comodidad que significa viajar en ferrocarril, pero actualmente no es el caso, porque hay tramos que están inutilizados, porque hay horarios que no siempre se cumplen y además, porque ya lo explicaba Mauricio en el mapa, el caso del viaje de Santiago a Concepción, solamente el viaje en tren es hasta Chillán. Luego, las últimas 2 horas hay que hacer un transbordo, subirse al bus y así terminar el viaje. Algo que hace que la alternativa del ferrocarril para viajar en muchas partes del sur de Chile sea bastante poco comercial y tenga bastante poca demanda, Mauricio. Sí, por eso la baja demanda que junto a las millonarias inversiones que se han hecho en estos años han generado eso que se llama el hoyo financiero de Ferrocarriles. Hay distintas cifras que sirven para ilustrar la magnitud de esta crisis. La más mencionada es la de los pasivos de la empresa, o sea, la deuda total de EFE, que asciende a unos 1.100 millones de dólares, una tremenda cantidad de plata que equivale a casi 5 veces lo que se ha inyectado en el Transantiago en lo que va de este año hasta septiembre, o a más de 5 veces el total de lo que perdió Codelco a comienzos de los 90 con las fallidas operaciones a futuro, conocidas como el Davilazo. Es lógico preguntarse entonces qué se podría haber hecho con toda esta enorme cantidad de plata en vez de perderla en ferrocarriles. ¿Qué se podría haber hecho, por ejemplo? Construir más de 28.000 viviendas de 1.000 UF cada una, sin ahorro previo, sin endeudamiento de las familias. O bien se podrían haber construido más de 15 hospitales de 70 millones de dólares cada uno, como los que se están construyendo ahora. O también se podrían, por ejemplo, haber financiado almuerzos diarios para más de 2 millones de niños y jóvenes chilenos durante 3 años. Daniel. La pregunta, Mauricio, es cómo fue posible que se desperdiciara esta enorme cantidad de plata. Hay investigaciones judiciales que apuntan a posibles delitos, pero la mayoría de los indicios hablan más bien del caos y del desorden administrativo en que estaba sumido la empresa de ferrocarriles del Estado. De hecho, en las sesiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados han aparecido antecedentes realmente increíbles de boca de los mismos responsables y ex responsables de EFE sobre lo que ocurría. Vamos a ver algunas de las actas, por ejemplo, la del 13 de junio de la Comisión Investigadora, ocasión en que fueron citados a declarar Luis Ajenjo, presidente de EFE durante la época del plan trienal, y su gerente general Eduardo Castillo. Se les preguntó específicamente a Castillo sobre qué había pasado con los trenes del servicio Victoria-Puerto Montt, que habían fallado a poco de ser inaugurados. En su momento se dijo que el entusiasmo del público generó una sobrecarga de pasajeros, demasiado peso, y que eso había afectado a los trenes. Pero Castillo entregó antecedentes muy distintos y muy sorprendentes. Además, él habla de que estos trenes que se habían entregado a España tenían un tubo de admisión. Este tubo de admisión, en vez de tomar aire filtrado, es la declaración de Castillo del Medio Ambiente, tomaron a través del generador aire contaminado con tierra. Porque en ese momento había en la línea exceso de ella, porque recién se habían cambiado los durmientes. O sea, dicho esto en castellano, recibieron los trenes a pocos días de la inauguración, que venían con una falla.
no se dan cuenta de la falla, o bien sí se dan cuenta, pero dicen, no importa, hay que mandar los trenes porque hay que inaugurar luego, por lo tanto, démosle nomás. Al mismo tiempo, también a última hora se están cambiando recién los durmientes, y estos dos apuros provocan finalmente el desastre que termina con los trenes completamente inhabilitados. Hay más revelaciones. Por ejemplo, en otra sesión del 10 de octubre, hace recién 2 semanas, comparecieron algunas de las actuales autoridades de EFE, entre ellos Edmundo Dupré, gerente general de la empresa. ¿Qué es lo que dice Dupré cuando se le consulta acerca de las irregularidades administrativas que habían ocurrido en periodos pasados? Vamos a verlo. Dice que como parte del desorden administrativo, esa es la palabra que ocupa, que hubo en el pasado, existieron algunas partidas presupuestarias, las cuales, al no ser debidamente identificadas, no contaron con el decreto de Hacienda. No obstante, de todas formas, se realizó el gasto. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que buena parte del dinero que se gastó aquí se hizo de forma irregular, sin que Hacienda pusiera la firma, pero de todas maneras la plata se gastó. ¿Cuánto fue la plata que se gastó de esta manera? Le pregunta el diputado Nicolás Monkever en esta comisión. Él dice que en relación al monto y al plan de inversiones de 1.145 millones de dólares, se refiere a las inversiones del plan trienal, el monto era menor y no alcanza el 5 al 10% del total de esa cifra. Claro, dicho así es poca plata, pero el 5 o 10% significa entre 67 y 114 millones de dólares que se habrían gastado de esa manera irregular. Bien, una nueva administración se está haciendo cargo de Ferrocarriles del Estado y se ha dicho que quien la encabeza reúne las mejores dotes de un técnico y también de un político, como que en su momento llegó a normalizar Codelco después del famoso Davilazo. Estamos hablando del exministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, a quien saludamos esta noche. Buenas noches, señor Rodríguez Grossi. ¿Cómo está? Buenas noches, Mauricio. Gracias por recibirnos. ¿Con qué se ha encontrado en Ferrocarriles a 12 días, según entiendo ya, de haber asumido su nuevo cargo? Usted dijo que es una empresa que no está quebrada. ¿Significa esto que es viable? Yo creo que sí, que es completamente viable, pero que como toda empresa que de repente pasa por dificultades hay que hacerle una buena gestión y reorientarla hacia actividades que la mantengan financieramente en pie. Usted ha dicho que en esa dirección va a implementar cambios de gestión y de administración. Y según he leído hoy día en la prensa, anoche en el Congreso usted anunció un plan de reformulación de Ferrocarriles del Estado de aquí a 10 años. ¿Nos podría adelantar en qué consiste? Bueno, uno de los primeros cambios que nosotros hemos pedido al gobierno tiene que ver con el hecho de que Ferrocarriles no puede ser la entidad que desarrolla el plan ferroviario de Chile. Tiene que haber inversión en ferrocarriles coordinadamente con las inversiones que se hagan en carreteras, en aeropuertos, en puertos, porque el medio ferroviario es un medio que compite con los otros. Entonces no puede ser que la empresa haga su propio plan independientemente de lo que está haciendo el ministro de Obras Públicas o el ministro de Vivienda o incluso el propio ministro de Transporte. Entonces, ¿y cuál es su programa de trabajo en esa dirección? ¿Cuándo va a estar ese plan? Bueno, el gobierno ha incorporado el tema ferroviario en el comité de ministros que tiene que ver con temas de ciudad y temas de infraestructura. Hemos comprometido para abril del próximo año un plan que se incorpore dentro de un plan general del gobierno y por lo tanto lo que hagamos en ferrocarriles va a estar perfectamente coordinado con lo que se está planeando en otros campos competitivos con ferrocarriles. Luego vamos a entrar en los detalles de al menos algunas premisas básicas para ese plan que todavía hay que elaborar. Pero antes una duda, señor Rodríguez Grossi, ¿por qué esta vez los chilenos tendríamos que creer que ahora sí un plan para varios años en ferrocarriles va a funcionar bien, sobre todo después de la experiencia del último plan trienal? Bueno, yo creo que se ha especulado mucho sobre el último plan trienal, Mauricio. Yo estaba mirando ahora antecedentes que se han entregado, por ejemplo, de la empresa del ferrocarril de Valparaíso, Merval, que fue financiada su inversión con parte de estos 1.200 millones de dólares. Y los resultados que ellos están mostrando desde el punto de vista de la ciudad, por ejemplo, en Viña del Mar, es de un aumento en los valores de las propiedades de más de 170 millones de dólares por el efecto de haber pasado el tren bajo un túnel por el centro de Viña del Mar. Ese aumento patrimonial de la ciudad no le da ningún beneficio directo a ferrocarriles, se lo lleva a la gente de Viña del Mar, lo recibe posteriormente el municipio a través de las contribuciones de bienes raíces, pero es un bien social público que está generando una inversión como la de Merval. Y lo mismo va a suceder con otras inversiones, Metrotren,
que está evitando que se congestione más todavía el ingreso de vehículos y de buses a la ciudad de Santiago, y el Biovías, que tenemos enorme interés en potenciarlo mucho más de manera de darle a la ciudad de Concepción un servicio de muy buena calidad. Ya, eso significa entonces que la rentabilidad sería más bien social, urbano, incluso de descontaminación, y no necesariamente a través de utilidades para ferrocarriles. Ferrocarriles puede seguir funcionando incluso a pérdida. Bueno, en todo el mundo las empresas de pasajeros generan pérdidas. No hay ninguna empresa de pasajeros que sea capaz de pagar su inversión. Y aquí en Chile tenemos el caso de la empresa Metro, que tampoco paga un peso de su inversión y que sí es capaz de cubrir sus costos operacionales. De manera que la empresa de ferrocarriles tiene que ser considerada, igual como se considera la pavimentación de un camino por el cual el Ministerio de Obras Públicas tampoco recibe un peso. Las únicas obras de infraestructura que hoy día están remunerando son las concesionadas a inversionistas privados, los puertos que se han concesionado, los aeropuertos que se han concesionado, pero hay miles de kilómetros de carreteras que siguen siendo absolutamente subsidiadas por el sector público, y en el caso de ferrocarriles estoy convencido de que también va a haber muchos tramos que van a ser completamente subsidiados por el Estado de Chile, y está bien que eso sea así. ¿Y hasta qué punto, señor Rodríguez Grossi, por ejemplo, hasta qué punto, se lo pregunto, en el caso del tramo Victoria-Puerto Montt, que ha sido un desastre, ¿no?, y que simplemente no está funcionando, ¿se mantiene? Bueno, una de las reformas que queremos hacer también va en la línea de regionalizar el tema de ferrocarriles, porque desde Santiago es bastante ridículo que estemos manejando todas las situaciones en Concepción, en Temuco o en Puerto Montt. Ya Valparaíso tiene su propia filial y se está manejando muy bien, y por lo tanto lo que queremos es regionalizar esto, que las decisiones las puedan tomar junto con los gobiernos regionales, y que ojalá los gobiernos regionales puedan participar en el cofinanciamiento de estos servicios, de manera que puedan evaluar muy bien si vale la pena o no vale la pena hacer determinados tramos o crear otros, como por ejemplo se está pensando acá en Santiago, la posibilidad de generar tramos que permitan conectar la zona poniente sur de Santiago con la estación central y con el metro. ¿Esto sería a Padre Hurtado o hasta Melipilla incluso? Exactamente, a Padre Hurtado, con la posibilidad de que también se haga una extensión hacia el norponiente de Santiago, de manera de vincular un área que se está desarrollando muy fuerte, y con eso evitar que se atochen los caminos de llegada y de salida de Santiago hacia esas áreas. Entonces hay que entender que Ferrocarriles es una empresa como cualquier otra, que tiene que estudiar sus productos, ver cómo se están comportando. Si no están dando buenos resultados, tiene todo el derecho a cambiar sus decisiones, y si ve que hay algunas oportunidades interesantes, desarrollarlas. Bueno, veremos cómo le va también en la aprobación del presupuesto. Ahí los parlamentarios le dieron alguna señal anoche, ¿no? Bueno, partimos bien por lo menos con la aprobación 3 votos contra 2, pero lo más importante, Mauricio, es destacar que más allá de estas posiciones políticas que normalmente tienen que asumir los parlamentarios, las opiniones que dieron los parlamentarios de oposición están recogidas en lo que es el planteamiento de la empresa en materia de reorganización, de estudio de los beneficios sociales de los proyectos, y en definitiva yo creo que vamos a tener una muy buena empresa ferrocarriles en el futuro. Muchas gracias, señor Rodríguez Grossi. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Bueno, vienen cambios, sin duda, vienen, Daniel, anuncios, un plan de acción dentro de 6 meses para los próximos 10 años, pero hay otras tramas también en desarrollo, en curso, en torno a Ferrocarriles del Estado. Lo que está claro es que Ferrocarriles va a seguir acaparando titulares durante varios meses, porque hay muchos puntos abiertos en distintos ámbitos noticiosos. Nos vamos a ayudar con nuestra pizarra para contarles cuáles son los principales. Por un lado está la investigación judicial, luego tenemos la investigación política que lleva adelante la Cámara de Diputados, y finalmente el futuro propiamente tal de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Partamos por la investigación judicial, Mauricio, donde tenemos claramente 2 aristas. Una es la investigación que lleva adelante la justicia antigua, que son de los delitos o eventuales delitos cometidos antes de junio de 2005. ¿Por qué ponemos un signo de interrogación? Porque en este caso hay secreto del sumario, hay un ministro en visita investigando, hasta ahora de manera bastante silenciosa, no hay procesados ni hay mayores novedades en esta causa. Donde sí hay novedades es en la investigación que lleva adelante la justicia nueva, donde hay un fiscal
a cargo de las indagaciones, que se ha concentrado fundamentalmente en la arista de los contratos entre EFE y Evasa, una empresa de consultorías con la cual se firmaron contratos por 117 millones de pesos. La Fiscalía duda que estos contratos efectivamente hayan sido reales y por lo tanto ya ha formalizado 2 personas, incluido el gerente de administración de la época de EFE, Claudio Carreño. De modo que esta indagación continúa. Está en curso. Paralelamente está en curso también la investigación de la Comisión Investigadora de EFE en la Cámara de Diputados que tú mencionabas, Daniel, que está buscando determinar responsabilidades políticas, no delitos. Ha citado ya a la comisión al expresidente de la empresa Luis Ajenjo, a actuales ejecutivos, a exgerentes de EFE. Se contempla para estos días una posible citación al exministro de Transportes, Carlos Cruz, pero buscando siempre determinar entonces responsabilidades políticas. Se anticipa que este informe final de la comisión podría estar listo en enero de 2008, antes del receso legislativo del verano. Y se supone también que este informe podría venir duro contra algunos personajes como Ajenjo, a quien mencionábamos, contra los directivos del sistema administrador de empresas públicas, que ahora encabeza el doctor Patricio Rojas, pero que en los tiempos de los mayores desembolsos del plan trienal encabezaba Carlos Mladenich. Punto en común de estos personajes, todos ellos son demócratas cristianos. Y ese es un punto clave, Mauricio, para la trama política de lo que viene, porque, de acuerdo a lo que se dice al interior de la comisión, los diputados del PS y del PPD estarían absolutamente dispuestos a pasarles cuentas políticas a los DC, que estaban a cargo de este tema. De hecho, siempre se consideró en la concertación que Ferrocarriles era una especie de reducto político de la democracia cristiana. Por lo tanto, el PS y el PPD querrían pasarle toda la responsabilidad a la DC de lo que ha ocurrido. Claro, pero llegando hasta ahí nomás, porque claro, ¿no es cierto? Otro personaje que hemos mencionado en este programa, detrás de todo el tema EFE, es el expresidente Ricardo Lagos. Y si bien el bloque PS-PPD podría sumarse a un voto muy contrario, a un informe muy duro contra los personeros de la democracia cristiana involucrados en el tema, no estarían tan dispuestos a hacerlo con el presidente Lagos, que podría ser citado, pero después que pase todo el capítulo de la citación de Lagos también a la Comisión Transantiago, que es otro tema. Claro, esa es la segunda citación que viene sin duda para Lagos. Y en el tema de Ferrocarriles, Mauricio, tú hablabas recién con Jorge Rodríguez Grossi y te decía cuál era la clave de lo que viene. Un plan a 10 años plazo, un plan a muy largo plazo, intentando reformular la forma en que está funcionando la empresa, ver cuáles son los recorridos que van a seguir andando y cómo hacer cuadrar la caja, porque en este momento las platas no dan. Claro, un plan que se tiene que anunciar a más tardar en abril próximo. La idea central detrás de todo este plan para Ferrocarriles, Daniel, es que la empresa es viable, perdiendo plata, con subsidios, pero con una verdadera rentabilidad social.